a pesar de todo, hemos podido llegar hasta aquí. Hemos podido también realizar plenamente una universidad con real sentido de participación, una comunidad en donde se respetan democráticamente las ideas de todos. Yo no entiendo el pluralismo ideológico como una suerte de pasiva actividad, como una especie así de estético enfrentamiento de las cosas sin que realmente haya un encuentro fecundo. Para mí, el pluralismo ideológico significa una actitud valiente y decidida de abrirnos a los demás, de participar juntos en la elaboración de una verdad que hay que construir, no una verdad que hay que imponer. El llamado Plan Tacchini planteaba la reestructuración de la educación superior en la Argentina. Debido a la creciente matrícula de alumnos y la carencia de universidades en el país, sumado a esto, las constantes movilizaciones populares y universitarias, surgiendo así la necesidad de descentralizar los tradicionales bloques geográficos universitarios. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, expresa los siguientes objetivos: promover la integración nacional mediante un desarrollo regional más justo, armonioso y equilibrado, desarrollo de una política universitaria que contemple las necesidades del desarrollo regional y el reordenamiento geográfico de las universidades, redimensionamiento y reordenamiento geográfico de las actuales universidades, creación de nuevas universidades e institutos superiores que satisfagan la extensión demográfica y contribuyan al desarrollo regional. En el año 1972 se efectiviza el reordenamiento de la Universidad Nacional de Cuyo. El 10 de mayo de 1973, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse emite la ley número 20.365, mediante la cual se crea la Universidad Nacional de San Luis, y en su artículo segundo establece que tendrá su sede central en la ciudad de San Luis y podrá establecer organismos o dependencias dentro de su zona de influencia, rigiéndose por las disposiciones de la Ley Orgánica de Universidades Nacionales. El 25 de mayo del mismo año, asumió el presidente Héctor J. Cámpora, decidiendo poner en marcha las últimas universidades creadas. Luego, el 26 de junio de 1973, por decreto designa como delegado organizador de la Universidad Nacional de San Luis al profesor Mauricio Amílcar López. Con el tiempo, el deseo de la universidad propia se concretaba. Plan Tacchini, él había sido funcionario del gobierno de facto de Lanusse y se había planteado crear nuevas universidades en la Argentina, muchas. La idea parecía muy bien porque estaba ligada a formar polos de desarrollo económico, pero en realidad era una forma encubierta de buscar que no se juntaran muchos estudiantes, o sea, de descentralizar las universidades más grandes como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, y crear universidades nuevas para que los estudiantes no fueran un fermento de lucha política. Para comprender el acontecimiento de creación de nuestra universidad, debemos remontarnos al año 1939, en los inicios de los estudios superiores en San Luis, cuando se crea la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, y se incorpora a su dependencia la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, institución de larga trayectoria en nuestra provincia. Hacia el año 1947 se produce una reestructuración académica al transformarse el Instituto Pedagógico de San Luis en la Facultad de Ciencias de la Educación. En el año 1958, la Facultad de Ciencias de la Educación se transforma en Facultad de Ciencias, quedando conformada por 4 escuelas: la de Matemática y Física, de Química, Bioquímica y Farmacia, de Pedagogía y Psicología, y la Escuela de Física Atómica de San Carlos de Bariloche. En 1969, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto, establece una modificación del Instituto de la Universidad Nacional de Cuyo, que da como resultado el desdoblamiento de la Facultad de Ciencias en Facultad de Pedagogía y Psicología, en Facultad de Ciencias Físico, Químico y Matemáticas. Los estudios universitarios en San Luis comienzan en el año 1939-1940, con la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, que se crea en el año 1939. En el decreto de creación de la Universidad Nacional de Cuyo figura
de que se va a incorporar a la nueva universidad, que en ese momento la nueva era la Universidad de Cuyo, la escuela normal que ya existía acá en San Luis, lo que ahora conocemos como la normal mixta, y que se iban a hacer estudios de un instituto del profesorado, a grandes rasgos, ¿no? Es decir, la parte pedagógica. Y bueno, posteriormente, casi inmediatamente se crean el profesorado de química y el profesorado de matemática y física. Pasan los años y se crea un profesorado de pedagogía y filosofía, dando inicio de esa forma a todos los estudios posteriores de pedagogía, de psicología y todas las otras carreras humanísticas que se fueron creando. Había una sola facultad, que se llamaba Facultad de Ciencias, que incorporaba 3 escuelas, que eran la Escuela de Pedagogía y Psicología, la Escuela de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y la Escuela de Bioquímica y Farmacia, Química, Bioquímica y Farmacia, que son las escuelas que dan origen a lo que después se van a transformar en facultades, ¿no? Esto sigue así, sigue creciendo la universidad, sigue habiendo una matrícula más importante, se contratan muchísimos profesores, los primeros que vinieron, obviamente vinieron de afuera, después se fue formando los mismos docentes acá en San Luis, ¿no? Sí, la ciudad de Villa Mercedes, desde hace muchos años, estoy hablando como desde 1910, que a través de distintos movimientos, de distintas acciones, participó en la zona de Cuyo, desarrollando actividades para tratar que en esta región hubiera estudios de nivel superior. Esas acciones se plasmaron de distinta forma y nació la Universidad Nacional de Cuyo, y en esos movimientos previos hubo algunos representantes de Villa Mercedes que ya estaban trabajando y pensando en poder tener estudios universitarios en Villa Mercedes. Cuando yo vine a San Luis había todo un movimiento, una explosión interna dentro de la universidad, que funcionábamos en Chacabuco y Pedernera. Todo funcionaba ahí. Había muchas reuniones, claustros de estudiantes, entraban, digamos, los dirigentes estudiantiles de las distintas agrupaciones, se suspendían las clases y hacíamos las reuniones por los temas que tenían que ver con el momento político nacional y el desprendimiento, digamos, de la San Luis como Universidad Nacional de San Luis de lo que era la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual se había nacido con la de Cuyo. La creación de la Universidad Nacional de San Luis se da en un momento muy especial de la vida social argentina, que fue lo que uno podría llamar, muchos han llamado primavera camporista, ese momento posterior a lo que fue los últimos años de la dictadura de Lanuse, que había comenzado 6 años antes Onganía, en el año 66, y que se había ido arrinconando cada vez más con una fuerte situación semi-insurreccional de mendozazos, cordobazos, que hubo 2, cordobazo y vigorazo, después el rosariazo. Bueno, había una gran cantidad de formas de resistencia urbana, de modo tal que el gobierno militar finalmente cayó, finalmente debió dar elecciones libres, cosa que quería dar elecciones pero no libres, aunque bueno, no fueron tan libres porque Perón no podía ser candidato. Finalmente fue candidato Cámpora y luego recién pudo darse una elección en que fue elegido el mismo Perón. Lo cierto es que en el año 73 fue primavera porque bueno, era un momento de gran libertad y de sentimiento de haber terminado con lo que fue la dictadura.
De modo que fue un instante de mucha alegría, donde había una esperanza pública enorme, la recuperación de derechos, recuperación de libertades. Esto no duró tanto por todo lo que vino después como enfrentamientos sociales en el país, pero en ese momento fue muy interesante que San Luis pasara a ser una universidad propia, porque primero ha tenido siempre una masa crítica muy importante en pedagogía y psicología por un lado, y en física, matemática, química, sin duda, a niveles internacionales. Y estaba siempre dependiendo administrativamente de Mendoza. Esto era un problema. Cada vez que había un conflicto, había que venir a hablar acá, mandaban funcionarios para allá, venían alumnos que tomaban la facultad a hablar acá. En esa época las tomas eran bastante habituales, como parte de la lucha política contra la dictadura. Y realmente fue una mejora enorme poder tener una universidad propia, porque implicó mucha más agilidad administrativa, una resolución mucho más directa de los conflictos y dejar de jugar en segunda división, porque de algún modo inevitable, estando el rectorado en Mendoza, estar allá implicaba estar siempre dependiendo de decisiones que no se tomaban allá. Así que fue un avance, yo creo, muy decisivo, ¿no? Y fue vivido con alegría, ¿no? El momento de tener nuestra Universidad Nacional. El primer momento estuvo ligado a una comisión que se creó con alumnos, docentes e incluso personal administrativo para repensar la organización de la universidad, plantearla como departamental. Y esto fue un fuerte lugar de discusiones y de polémicas, pero bueno, muy interesante en cuanto a mejorar y hacer más ágil la forma de administración del personal docente y de todo el trabajo académico, ¿no? Pero es recién en la década del 70 cuando esta inquietud se encarna, diríamos, en el pueblo de Villa Mercedes y se produce un movimiento muy importante. Me atrevería a decir que es uno de los movimientos sociales más importantes de la ciudad de Villa Mercedes y posiblemente también de la provincia y de muchos lugares más. Todo el movimiento pro facultad se desarrolló con un objetivo muy claro y muy preciso. La ciudad de Villa Mercedes quería tener estudios universitarios y el pueblo lo reclamó de todas formas y no hubo en este movimiento ninguna distinción de tipo político ni religioso. Realmente todo el pueblo se unió tras de esta causa. Y esta causa fue liderada por lo que se denominó la Comisión Pro Facultad, que fue presidida por una persona muy reconocida en nuestro medio, que fue directora de la Escuela Normal, fue profesora de matemáticas de muchos de nosotros y que fue la señora Nelly Chenó de Vecino. Ella fue quien lideró esta comisión pro facultad. Se hicieron diversos intentos para tener estos estudios universitarios. Así, por ejemplo, se tuvo contacto con la Universidad de Río Cuarto, se tuvo contacto con estudios universitarios de La Pampa, hasta que el 10 de mayo de 1973 se crea la Universidad Nacional de San Luis. Mauricio López se dirigió a la comunidad universitaria mediante una carta dejando testimonio de su pensamiento tras asumir como delegado organizador de la Universidad Nacional de San Luis en junio de 1973, que expresaba: al crearse la Universidad Nacional de San Luis, la provincia recibe la consigna respuesta al esfuerzo de sus propios hijos. Al hacerme cargo de esta casa, me convierto automáticamente en instrumento para hacer efectiva aquella respuesta, que es como decir, instrumento del pueblo mismo. Queda atrás la etapa discursiva, comenzamos a transitar la de las realizaciones efectivas. Avisoramos la promisoriedad de los objetivos concretados. En el desarrollo de tales pesadas tareas no se deberá contar con la presencia de un hombre, sino con la de todos, ocupen o no cargos expectables.
intelectuales u obreros, profesionales o empleados. No participar es automarginarse, no querer ser parte de la realidad argentina, no asumir su propia responsabilidad en la reconstrucción nacional. López Mauricio. Se lo designa rector realmente a pedido de un grupo importante de gente a Mauricio López. Entre ellos los que tuvieron muchísimo que ver ahí fueron los estudiantes, porque Mauricio era una persona muy apreciada, digamos, por el sector estudiantil. Y bueno, y se va, lógicamente, se lo designa a él, y Mauricio, que era un personaje realmente estupendo, una persona, él era profesor de filosofía, doctora en filosofía, vivió muchísimos años en Europa. Él era amigo de muchos, no solamente mío, de mucha gente era amigo. Pero al no conocerme y al ofrecerme su amistad, eso para mí fue muy importante, ¿no? Luchar por la dignidad de todos, con la esperanza de construir una universidad con individuos honestos, leales y libres. No imponer las ideas, sino conciliarlas, como él las conciliaba. Muy luchador, o sea, por sus ideales y estudioso. Y lo que a mí más me quedó de él es el ser humano que era. Él tenía muchos estudios y era muy humilde con la gente de donde yo estaba y pertenecía en esa época, Servicio General. Porque fue un hombre absolutamente excepcional, ¿no? Mauricio López era un académico extraordinario como filósofo, pero era además un hombre extraordinario que había tenido como dirigente estudiantil un conocimiento de América Latina excepcional. A él lo conocían desde México al Caribe, desde Venezuela al Perú, lo conocía en todos lados porque como dirigente estudiantil había hecho muchísimas, dirigente estudiantil cristiano, que había hecho muchísimas giras para organizar al estudiantado cristiano progresista de la época. Luego él vivió en Europa, tuvo un lugar muy importante en el Consejo Mundial de Iglesias, tuvo una importante labor también en el Concilio Vaticano II, él era de iglesias protestantes, no era católico, pero sí cristiano, y desde el Consejo Mundial tuvieron influencia en el concilio, en las muy positivas modificaciones eclesiales que llevó adelante ese concilio, acercando la iglesia a la gente y dándole un compromiso social importante. Era además un hombre exquisito desde el punto de vista de su cultura, conocedor de la mejor música, la mejor poesía, la mejor literatura. Era realmente desde ese punto de vista un hombre de una cultura muy fina y sobre todo una persona de una nunca fingida humildad, de una extraordinaria, diría yo, calidad ética. Le daba siempre la oportunidad a cualquiera. Yo recuerdo gente que habían funcionado mal y que aquellos que habíamos peleado porque él llegara a ser el rector, una agrupación, ¿no es cierto?, del peronismo radicalizado, que fuimos los que en primera instancia pensamos en él como rector, pero luego, y lo habíamos pensado así, él obtuvo un consenso que estaba mucho más allá de nosotros y de cualquiera, tenía un valor universal, más allá de cualquier bandería. Y bueno, durante su gobierno, por ahí hubo alguna persona más o menos oportunista que había llegado a algún cargo y nosotros decíamos, Mauricio, no, no lo queremos, es que se decía, toda persona tiene una segunda oportunidad. ¿Cómo sintetizarlo a Mauricio en una palabra? Y creo que es respeto. Porque era un tipo que respetaba absolutamente a todo y no podías dejar de respetarlo. Aún en la Colorado de la lucha era una persona que donde él estaba había respeto, porque lo imponía y lo daba. Eran épocas de luchas apasionadas, de convicciones muy fuertes. Y yo siempre digo, porque el otro día un amigo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre aquellos jóvenes que fuimos y los jóvenes de hoy? O la militancia de hoy. En primer lugar, la militancia político-partidaria estaba más extendida. En segundo lugar, la gran diferencia era que en aquella época nosotros queríamos cambiar el mundo.
ahora muchas de las agrupaciones políticas quieren cambiar la casa y el auto. Los debates eran apasionados, eran frecuentes, eran permanentes, el embanderamiento, el alineamiento, y dentro de un marco de buena cordialidad en general, entre las distintas fuerzas que integrábamos. En el 75, 76, donde ya se venía anunciando que algo iba a suceder, que se produjesen deserciones de muchos compañeros, de modo tal que junto a esas deserciones, después al finalizar ya la cursada en el 77, por allí, y ya habíamos quedado un número más pequeño. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La intervención de las universidades nacionales se llevó a cabo en marzo de 1976 bajo el enunciado de la depuración ideológica. Es así que se instala un clima de tensión y miedo en la comunidad universitaria, dado que se emitían disposiciones especiales para el personal docente y no docente que fue cesanteado. Asimismo, se prohibió permanecer en sus dependencias. Se produjeron expulsiones de alumnos, persecuciones y desapariciones de alumnos, docentes y autoridades. El profesor Mauricio López fue dado de baja por resolución número 269/76, ratificada junto a una larga lista de docentes por resolución número 430 del 19 de mayo de 1976, y fue además víctima de un secuestro en su domicilio familiar en la ciudad de Mendoza, el 1 de enero de 1977. Creo que en una ocasión lo habían detenido a un compañero de cursos más avanzados y estaba en la Federal, y el único que podía ir a sacarlo y preocuparse por él era Mauricio, y Mauricio fue y volvió con este compañero. Yo sé que había gente que adhería a doctrinas que no compartíamos, el foquismo o la lucha armada, pero la combatimos con ideas. Todos pagamos, algunos más, otros menos, las consecuencias del golpe. Y lo primero que escuché fueron golpes contra la puerta, como queriendo tirar la puerta abajo, y eso no me voy a olvidar nunca de abran la puerta carajo, ¿no? Eso fue lo primero que escuché cuando abrí los ojos, y sinceramente, como yo militaba políticamente por entonces, podía prever que cualquier cosa podía pasar, incluso conmigo. Lo que hice fue ponerme los pantalones. Yo estaba en el segundo piso, juntamente con Mauricio, que estaba en otra habitación, y me fui por la terraza. Y la última imagen que tengo de Mauricio es levantándose con su pijama, y yo me subí a los techos y me fui por los techos vecinos, porque realmente creían que venían a buscarme a mí también. Nunca se sabe en estos casos, ¿no? Y me quedé, porque eran casas muy altas, son casas antiguas, que ya no están, pero que yo me fui por los techos de lata y me instalé unos 20, 30 metros en un techo vecino, y de ahí miré hacia la calle. Y ahí me encontré con que había un Ford Falcon, que no me acuerdo el color, no puedo decir que sea, pero sí, y un Peugeot 504, ¿no? Y vi a dos personas con armas de guerra y pasamontaña, entraron todos con la cara cubierta, y ahí me quedé observando qué pasaba, ¿no? A lo cabo de 10 minutos como mucho, vi que salían unas personas con valijas, que evidentemente se estaban llevando el botín de guerra, porque después cuando volví a casa se habían llevado cámaras fotográficas, radiograbadores, dinero, sabían muy bien dónde iban. O sea, la logística
de ellos con respecto a la casa la tenían muy clara. Sabían bien qué habitación entraban, o sea, evidentemente estaban muy bien informados y estaban bien informados sobre las personas que vivían en la casa. Cuando le preguntaron a mi madre quién dormía ahí, porque vieron mi cama, dice mi hijo, pero mi hijo habrá salido, no sé qué, no preguntaron nada más. Y a Mauricio se lo llevaron con las manos atadas atrás y encapuchado. Que lo vi salir desde la casa, lo llevaron, lo metieron dentro de un auto, creo que fue en el Peugeot 504. Después abrieron los baúles de los autos, metieron el botín de guerra dentro de los baúles, arrancaron ambos autos en dirección hacia la montaña. Una palabra para Mauricio, no sé, era una persona excelente, era muy especial. Hablar con él de lo que fuera siempre era agradable y siempre trataba de conciliar, no sé. Ese fue, he tenido poca oportunidad porque llegó, yo salía y después pobrecito no pudo estar más acá, yo no estaba allá tampoco. No sé, era una persona muy convencida de sus ideas, las tenía muy fuertemente tomadas. Para mí es inexplicable que haya ocurrido lo que ocurrió con Mauricio, no hay razón para eso. Hicimos un contrato con una gente de geología que creo que hasta el momento siguen trabajando, que empezaron a hacer un estudio en el suelo ahí de las lajas, cerca del Blumerillo, en Mendoza, cerca de la base aérea, porque hay algunos testigos que dijeron que ahí había un centro clandestino de detención y que lo habían sentido, la voz que habían hablado con Mauricio López ahí en ese centro. Entonces piensan que lo podrían haber matado y que podría estar ahí, ¿no? La última vez que estuvimos juntos fue en diciembre de 1976, pocos días antes que lo secuestraran. Nos encontramos en camino hacia la misma reunión ecuménica en el aeropuerto de Panamá. Lo recuerdo en una de sus actitudes típicas. Yo acababa de pasar por la aduana y los trámites de inmigración cuando inesperadamente lo vi sentado, con su cuerpo un poco inclinado hacia adelante, metiendo la nariz entre las páginas de un libro. Nos abrazamos y seguimos juntos hacia San José de Costa Rica, donde nos tocó compartir la misma habitación en el hotel. Su contribución a la reunión fue excelente, tanto a nivel de reflexión como en la redacción del documento final que allí se produjo. El día que nos separamos me levanté temprano, pues debía tomar un vuelo que me llevó a Nueva York, desde donde seguí para Ginebra. Él volvía a Mendoza, pero antes iba a encontrarse con varios amigos que estaban sufriendo las amarguras del exilio. Su intención era darles un poco de apoyo, tenderles la mano, gesto tan necesario para quien pasa por ese tipo de sinsabores. Cuando nos dimos el último abrazo le dije, «Cuídate», me respondió, «No te preocupes», y con una sonrisa diáfana agregó, «No me puede pasar nada». Era una actitud de firmeza y confianza, típica del Homo ecumenicus, en virtud de su fe, de su integración en la realidad latinoamericana y en la de Okuneme, siempre orientado hacia el futuro con esperanza. Desde entonces pienso que lo voy a ver aparecer a la vuelta de la esquina o en cualquier sala de aeropuerto del mundo habitado, tarareando un cielito o cantando un... Con la llegada de la democracia se inicia un proceso de normalización, restaurando los principios de la autonomía, participación estudiantil y pluralismo ideológico. Esto trajo a un nuevo rector normalizador, el doctor Pascual Colavita. Más tarde, en el año 86, la universidad se reúne en asamblea para definir su nuevo destino. Tras elegir a las nuevas autoridades, reformar el estatuto y modificar el modo de elegir a sus autoridades, sale electo el licenciado Alberto Buschmüller. Con él se inicia una etapa democrática de crecimiento y desarrollo universitario. En el año 2004 se produce la apertura de la causa Lajas.
la justicia federal investiga si hubo enterramientos clandestinos en el campo de tiro de la Fuerza Aérea, ubicado a 2 kilómetros al norte del barrio municipal de Las Heras. Desde ese año se estableció un acuerdo entre los denunciantes de aquel centro clandestino de detención, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Universidad Nacional de San Luis, con el objetivo de impulsar una labor pericial y exploratoria en el lugar. Se firma un acuerdo entre las diferentes partes con el compromiso por la búsqueda, la verdad y la justicia. En este sentido, la Universidad Nacional de San Luis pone a disposición los recursos humanos, tecnológicos y especialistas del Departamento de Geología para concretar este proyecto. Entonces, en los años 80, con motivo de que asumió el gobierno de Alfonsín, el retorno a la democracia, el juicio a las juntas de comandantes, y que se abrió en ese momento la posibilidad que ahora estamos llevando adelante, 20 años después, la posibilidad de juzgar por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. En ese momento yo armé la causa por el reclamo para que se investigue lo que había sucedido con Mauricio López. Es una condición fundacional innovadora que no la tiene que perder la Universidad Nacional de San Luis, que todavía tiene mucho por hacer. Y le diría que no es posible pasar por la universidad solamente estudiando. La universidad es un muy buen lugar para estudiar las cuestiones específicas de la carrera que cada cual elige, pero también para aprovechar ese momento de formación general y más con los medios que hoy se disponen, para conocer un poco del mundo que nos rodea y aún del lejano, y saber las nuevas tendencias y, por supuesto, y desde luego, comprometerse con ellas. Formar personas comprometidas. La universidad no solo puede formar buenos profesionales o buenos científicos o buenos pedagogos, tiene que formar buenas personas, y nadie puede ser una buena persona si no se compromete con su sociedad, con su medio. A lo sumo será bueno en lo que hace específicamente, pero será una persona incompleta. Creo que todavía la Universidad de San Luis conserva muchas de las buenas cosas que nosotros pudimos disfrutar, como un trato personalizado, como un conocimiento de todo el equipo docente, no docente, alumnos, etc. Y eso hace un contacto con los graduados, eso hace que verdaderamente uno pueda vivir en una universidad en donde aprende algunas cosas más que las que se dictan en las horas de cátedra. La Universidad de San Luis es el templo donde vos lo podés conocer a Mauricio. Yo cuando voy allá me alegra mucho todo eso, perdóname. Es fabuloso estar allá porque yo le digo que es una universidad que es familiar. Yo me siento como en familia con cualquiera allá. No es tan expandida como la que tenemos acá en la Universidad de Cuyo, que hay una facultad por allá, la otra está a 3 kilómetros y ni se conocen entre sí. Allá vos entrás al cuerpo principal y encontrás todo ahí. Todo está ahí. Por eso te digo, es muy familiar, vos tenés contacto enseguida con todo. Me encanta esa universidad, me encanta. El proyecto de universidad que intentó poner en práctica Mauricio López abrazaba no solo la idea de imaginar un futuro diferente, sino que aspiraba a consolidar en acciones una universidad democrática, comprometida y abierta a la participación de la comunidad local, nacional y latinoamericana. Con estas expresiones, podemos decir que el profesor López fue quien impulsó nuevos proyectos y renovados cambios a la estructura universitaria recientemente creada, que no solo marcaron la historia de nuestra casa de estudios, sino que a través del tiempo hemos sido inspirados para su valioso legado. La universidad no debe vivir a espaldas de la comunidad política,
ni tampoco llevar una existencia desfigurada por la presión del grupo social o el poder estatal. Ella, en cuanto tal, y no como instrumento ideológico de presión, debe estar atenta a toda idea, doctrina o concepción con pretensión de verdadera y hacerla objeto de un examen profundo y desprejuiciado.